Buenos días, soy Cristina Gómez Fernández, residente de tercer año de Obstetricia y Ginecología, y os voy a hablar sobre la preeclampsia y la utilidad de los marcadores angiogénicos. La preeclampsia se encuadra dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo, que presentan como síntoma guía la hipertensión arterial, definida como una tensión arterial sistólica mayor o igual a 140 y o una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Es importante conocer la edad gestacional. Por debajo de las 20 semanas seguramente se trate de una hipertensión arterial crónica, es decir, una hipertensión arterial preexistente y no diagnosticada antes del embarazo. Por encima de las 20 semanas hay varios cuadros que pueden debutar con tensión arterial elevada. Entre ellos el más frecuente sería la hipertensión arterial gestacional, que es aquel que se caracteriza únicamente por una tensión arterial elevada en una gestante. Un 25% de estos cuadros pueden evolucionar hacia la preeclampsia, que se define en su forma más clásica como la presencia de hipertensión arterial y proteinuria. La proteinuria se define como un cociente proteína-creatinina mayor o igual a 30 miligramos micromol o bien una proteinuria en orina de 24 horas mayor o igual a 300 miligramos. La preeclampsia, a su vez, se subdivide en función de la edad gestacional. Por debajo de las 34 semanas se consideraría precoz y por encima de las 34 semanas se consideraría tardía. La preeclampsia es la segunda causa de morbimortalidad materna en el mundo, solo por detrás de las hemorragias posparto. Es por ello que se trata de un tema de gran interés en el mundo de la obstetricia, no solo por sus consecuencias maternas, ya que tras una gestación complicada con preeclampsia, un 20% de estas mujeres va a desarrollar hipertensión o microalbuminuria en los siguientes 7 años, sino también por las consecuencias a nivel del recién nacido, ya que la prematuridad asociada a una finalización de la gestación precoz tiene grandes consecuencias, como el distrés, la hemorragia intraventricular, la sepsis, la displasia broncopulmonar o los déficits en el desarrollo neuropsicomotor. Por esta importancia, en los últimos años se han publicado numerosos estudios en revistas de alto impacto acerca de la preeclampsia y se han generado estudios multicéntricos para la predicción y la prevención de la preeclampsia. Desde el punto de vista fisiopatológico, la preeclampsia se desencadena por un estado de marcada vasoconstricción, secundario a una disfunción del endotelio vascular, cuando no se consigue la adecuada vasodilatación propia del embarazo normal. En condiciones normales, como veremos en la fotografía de la izquierda, las arterias espirales procedentes de la arteria uterina invaden el trofoblasto para establecer una red vascular entre el feto y la madre. Sin embargo, el origen de la preeclampsia parece estar en una invasión anómala de estas arterias espirales, dando lugar a una implantación placentaria insuficiente. En la fotografía de la derecha podemos ver cómo en este estado de vasoconstricción generalizada influye la existencia de un desequilibrio entre factores angiogénicos y antiangiogénicos. En la parte superior vemos como en el embarazo normal la placenta presenta predominio de factores proangiogénicos, que serían el PLGF y el VGF, que favorecen la vasodilatación normal. Mientras que en la parte inferior vemos como en las placentas de pacientes con preeclampsia existe un predominio de factores antiangiogénicos, que sería el SFLT1, que favorecen la vasoconstricción y son sustancias procoagulantes. En la última década, la hipótesis del desequilibrio entre factores angiogénicos y antiangiogénicos ha ganado preponderancia como mecanismo más probable de la patogénesis de la preeclampsia. Pero este desequilibrio no es un hallazgo exclusivo de la preeclampsia, sino que aparece en otros síndromes. De este modo, la preeclampsia ha pasado de ser un cuadro clínico a formar parte de una entidad llamada insuficiencia placentaria, en las cuales incluiríamos la preeclampsia precoz, que se ha visto más asociada a las alteraciones de la placentación, el crecimiento intrauterino retardado y el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Como vemos en la fotografía de la derecha, en una primera fase que englobaría el primer y segundo trimestres, la predisposición genética, los factores inmunológicos, el entorno oxidativo y la alteración del remodelado de las arterias uterinas provoca una placentación anómala, que limita la perfusión placentaria. Como resultado, en una segunda fase, que englobaría el tercer trimestre, se genera una isquemia placentaria que empeora el estrés oxidativo y la producción de autoanticuerpos, que inducen una respuesta inflamatoria y desencadenan un estado antiangiogénico. El resultado es la disfunción endotelial responsable de los signos característicos de la preeclampsia
y de sus otras complicaciones asociadas. La preeclampsia se redefine como la presencia de hipertensión arterial asociada al menos a uno de los siguientes criterios: la proteinuria, la disfunción orgánica materna o el crecimiento intrauterino retardado. En cuanto a la disfunción orgánica materna, se define por una serie de hallazgos clínicos y o analíticos. Dentro de los hallazgos clínicos tendríamos las alteraciones neurológicas, la epigastralgia y o la oliguria. Y dentro de los hallazgos analíticos serían la insuficiencia renal, la elevación de las transaminasas, la trombocitopenia, la hemólisis o la coagulación intravascular diseminada. La presencia de alguno de estos criterios definiría la preeclampsia como de tipo grave. En cuanto al crecimiento intrauterino retardado, o CIR, se caracteriza por un peso fetal estimado disminuido y o la presencia de un Doppler fetal alterado. La redefinición de la preeclampsia conlleva grandes cambios a la hora del diagnóstico y el manejo de esta patología, siendo el objetivo principal el descubrimiento de marcadores que permitan predecir y diagnosticar la preeclampsia. Entonces, ¿qué papel juegan los marcadores angiogénicos en la nueva definición de la preeclampsia? El cociente SFLT1-PLGF se ha visto aumentado en las pacientes que desarrollarán preeclampsia. Es por eso que se han publicado numerosos estudios acerca de la importancia predictiva y diagnóstica de estos marcadores. Se ha demostrado que estos marcadores pueden servir para la predicción de la disfunción placentaria y adecuación del seguimiento de las pacientes, para el apoyo al diagnóstico precoz y el manejo de la preeclampsia, aunque para el manejo aún no se consideran un criterio diagnóstico, para el diagnóstico diferencial de la preeclampsia con otros trastornos hipertensivos y para el pronóstico en la preeclampsia establecida. Poder predecir la disfunción placentaria en el primer trimestre ha permitido generar medidas preventivas para las pacientes con alto riesgo de preeclampsia. Así surgió el estudio multicéntrico ASPRE, que demostró que el uso profiláctico de aspirina a 150 miligramos al día en los grupos de alto riesgo de preeclampsia redujo el riesgo de preeclampsia precoz en un 90% y de preeclampsia pretérmino en más de un 60%. En cuanto al uso de los marcadores angiogénicos para el diagnóstico y pronóstico de la preeclampsia, serán solicitados, como se ve en el cuadro de la izquierda, en aquellas pacientes con alta sospecha, es decir, la presencia de una tensión arterial y o una proteinuria de novo, la presencia de un agravamiento de una hipertensión arterial preexistente o de una proteinuria preexistente, síntomas relacionados con preeclampsia, un feto pequeño para la edad gestacional en una gestante con hipertensión arterial o en el CIR. En cuanto a los valores que obtengamos del ratio y en función de la edad gestacional de la paciente, consideraremos los controles a posteriori. Por debajo de 38, ya sea una preeclampsia precoz o una preeclampsia tardía, se descarta la preeclampsia. Por encima de 85 en el caso de la preeclampsia precoz o por encima de 110 en el caso de la preeclampsia tardía, se considera que existe un alto riesgo de complicaciones placentarias y por lo tanto el control debe ser exhaustivo. En cuanto al uso de los marcadores angiogénicos en nuestro hospital, realizamos un trabajo que se presentó en el Congreso Nacional de la Sección de Medicina Perinatal de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, celebrado en Córdoba en marzo de 2020, que tenía como título Utilidad de los marcadores angiogénicos y resultados materno-fetales en el seguimiento de la gestante con sospecha de preeclampsia. Os vamos a resumir brevemente algunos de sus resultados. Se incluyeron 65 gestantes con sospecha de preeclampsia que acudieron a nuestras consultas entre enero de 2018 y febrero de 2019 y a las cuales se solicitaron un total de 122 marcadores angiogénicos. Los objetivos principales de nuestro estudio fueron, por una parte, evaluar la utilidad de los marcadores para el diagnóstico y el seguimiento de las pacientes con sospecha de preeclampsia y, por otro lado, evaluar su utilidad como predictores de las complicaciones materno-fetales de la preeclampsia. En total, tuvimos 14 diagnósticos de preeclampsia, 4 de tipo precoz y 10 de tipo tardío. Los resultados a nivel descriptivo más importantes fueron que el resultado mediano del marcador fue claramente superior y significativo en las pacientes con preeclampsia, que la edad gestacional media al parto fue algo superior en las pacientes que no desarrollaron preeclampsia, y que el peso medio en gramos de los recién nacidos fue significativamente menor en el grupo que desarrolló preeclampsia,
2.351 gramos frente a 2.821 gramos en las pacientes que no desarrollaron preeclampsia. Se desarrolló una curva ROC para conocer la capacidad discriminativa del ratio en nuestras pacientes. El valor óptimo para el diagnóstico de preeclampsia fue mayor o igual a 86, con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 96%, y un área bajo la curva de 0,95. Se ajustaron modelos de regresión logística para conocer la probabilidad de diagnóstico de preeclampsia en función del nivel del ratio. Se vio como en niveles intermedios existían 16 veces más probabilidad de diagnóstico de preeclampsia y en pacientes con niveles altos de ratio 451 veces más probabilidad de preeclampsia. Cuando se añadió la proteinuria al modelo, se vio como en niveles altos existían 2.280 veces más probabilidad de preeclampsia que en las pacientes sin proteinuria. Se diseñó un segundo modelo en cuanto a las complicaciones materno-fetales. Las pacientes con preeclampsia tenían 3 veces más probabilidades de complicaciones materno-fetales. Y en cuanto a los niveles del ratio, aquellas con niveles intermedios presentaban 2,75 veces más probabilidad de desarrollar complicaciones y en niveles altos 9,49 veces más probabilidad de desarrollar una complicación materno-fetal. En cuanto a las conclusiones, la preeclampsia es una de las causas más frecuentes de morbimortalidad materno-fetal en el mundo. El cribado de preeclampsia en el primer trimestre ha permitido predecir un 90% de la preeclampsia precoz y un 75% de la preeclampsia tardía. El uso profiláctico de aspirina a 150 mg día en el grupo de alto riesgo ha demostrado reducir el riesgo de preeclampsia precoz en 90% y de preeclampsia pretérmino en más de un 60%. Las gestantes con preeclampsia muestran niveles más bajos de PLGF y más elevados de SFLT1 que aquellas que no desarrollan la enfermedad, y que estos cambios son más intensos cuanto mayor es la gravedad de la misma. Así, los marcadores angiogénicos son útiles para la predicción, el diagnóstico precoz, el diagnóstico diferencial, el manejo y el pronóstico de la preeclampsia. Muchas gracias.